Buenas. Bueno, vamos a empezar, ¿vale? Sí. Mirad, yo había pensado proponeros que yo hablaba y al terminar hicierais las preguntas que quisierais, pensando en que iba a haber más gente, más personas. Como somos pocos, yo creo que podemos establecer el diálogo de una manera más fluida. Y si durante lo que yo estoy hablando os surgen preguntas, hacedlas y no esperamos al final. ¿De acuerdo? Sí, es verdad. Bueno, pues lo primero, los agradecimientos. Agradecer a La Moravilla esta oportunidad y agradeceros a vosotras y vosotros que estáis aquí para escucharme, cosa que me encanta y me produce muchísima satisfacción. La charla de hoy va a versar en torno a algo que algunos de vosotros habéis visto recientemente, que son gente que cuenta cuentos. Coño, hay gente que cuenta cuentos y gana dinero contando cuentos, hay profesionales que se dedican a vivir de contar historias. Y esto es una cosa nueva y para adultos, para niños, pero contar historias es para niños, ¿no? Pues ni sí, ni no, ni blanco ni negro. De pronto hay gente que se gana la vida contando cuentos, y aunque se cuentan muchas historias para niños y el mercado, digamos, de la narración oral, pues está muy, digamos, hay mucha oferta para contar para niños, también se cuenta para adultos. ¿De acuerdo? Yo soy contador de historias, lo reconozco. Esto es como una confesión cuando uno es alcohólico y está delante de una... Yo también soy contador de historias desde hace 30 años, que cuento cuentos. Y he contado gratis muy pocas veces. Elijo de una manera muy precisa y exquisita dónde cuento sin cobrar, porque creo que es un arte que hay que pagar para que se valore. Y tengo la enorme fortuna de que con 50 años empecé a estudiar, inicié antropólogo, y tuve la enorme fortuna de llegar a hacerme doctor, y la enorme fortuna de que el Estado español, señoras y señores, el Estado español decidió darme una beca para que yo investigara lo que yo quería investigar. Lo cual redunda en la idea de que yo soy un poco privilegiado, tengo algún tipo de privilegio. Y estuve cerca de 4 años y medio, contratado por el Estado, trabajando en la Complutense, investigando mi tesis, que era una investigación sobre los modernos contadores de historias. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hablar de eso. Y como hemos quedado, podéis interrumpir en cualquier momento, porque no es interrumpir, es hacer fluir la conversación entre vosotros y yo. Y de esa manera vemos también un poco lo que es la narración oral, porque la narración oral no es que alguien se levante y dé un discurso más o menos bonito y que tenga una historia detrás, sino es una conversación. ¿De acuerdo? Dicho esto, no es que no haya texto. Aquí os voy a contar una historia breve. Dice una historia muy antigua, cuyo origen es Persia, que el narrador de historias es un hombre que está delante del mar, sobre una roca, contándole cuentos al océano. Cuenta una historia detrás de otra, y apenas para lo mínimo para beber agua. El mar lo escucha arrobado, sin quitarle ojo. Y el autor anónimo de esta historia dice: no se sabe lo que haría el mar si alguna vez el contador de historias callara. De esto vamos a hablar hoy. ¿Estamos realmente contándonos historias constantemente? ¿Para qué nos contamos historias? Porque esto tiene sentido para entender por qué hay narradores de cuentos que nos siguen contando hoy, después de miles de años, historias. Y de lo que pasa cuando se cuentan historias. ¿Qué sucede en la sala o en los lugares donde una persona, hombre o mujer, normalmente son mujeres, os puedo decir que
narradores profesionales, como tantas cosas que tienen importancia, es una actividad fundamentalmente de mujeres, porque aproximadamente el 60% de los profesionales de la profesión son, y sí me he repetido, y está mal, son mujeres. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Vale? Primero os voy a daros unas definiciones para calentar el cuerpo. ¿Eso puede ser un poco tedioso? Sí. ¿Lo haré ameno? Intentaré. ¿Lograré-lo? No lo sabré, pero lo intentaré. Pero para que entendamos por qué se enfoca y qué quiero yo como antropólogo ver desde la antropología la narración oral, que puede ser una visión distinta a la que tendría un artista o un psicólogo o un filólogo, sobre todo los filólogos. ¿Hay algún filólogo o filóloga aquí? Sí, yo. Bueno, quitando a Maya, que se va a cerrar los oídos. Son odiosos los filólogos. Pero tengo la mente abierta, abierta. Gracias, porque yo no saqué cum laude por una filóloga. Vaya. Bien, entonces vamos a ver unas pequeñas definiciones, vamos a dar una pincelada suave y sutil, como si fuera de moneta y un puntillismo sobre oralidad. De cuento me voy a extender, 10 minutos de cuento, que menos. Luego haré un repaso por la historia para contar el viejo viaje que lleva la humanidad contándose cuentos. Y luego intentaré definir qué es y qué no es un narrador oral, porque todos conocemos gente que cuenta historias. Todos tenemos de niños a persona en la familia que contaba unas anécdotas. Mi madre, por ejemplo, en mi casa, que te contaba las historias de su familia, tal. Pero no era una narradora oral escénica. Mi madre contaba historias, pero qué es y qué no es un narrador oral escénico. Y luego, ya centrándonos en la figura del profesional, cómo se construye, cómo crea su repertorio, cómo es su proceso creativo y cómo es la performance, que me vais a perdonar este palabra. La performance es la contada, la actuación, la interpretación, que la gente de la academia lo llama la performance, ¿vale? Esto está previsto que yo dure hablando 60 minutos, pero si intervenís vosotros nos iremos un poquito más, pero luego no habrá preguntas, porque la idea era que luego hubiera preguntas y comentarios. Entonces, ¿está claro que podéis interrumpir cuando queráis? Sí. No os tengo que sacar eso. Bueno. Sí, sí. Bien, empezamos. Cultura. ¿Cuál es el problema de definir cultura? Lo primero es que cultura es un concepto que ha saltado a la sociedad. Todos hablamos de cultura, es muy culto. Fulanita es cultísima, ¿vale? Pero el que haya saltado el término, o el que esté el término también en el lenguaje corriente, dificulta que podamos darle como una forma o un perfil de tipo académico. Entonces, si la sociedad es el conjunto de los individuos, hombres y mujeres, y de las relaciones que tienen entre ellos, ¿no? Y eso haría referencia al factor humano, la cultura sería el contenido de esas relaciones. Lo que la gente se dice, lo que la gente maneja en esas relaciones, los aparatos que utiliza, los enseres que utiliza, esto para un antropólogo es cultura. Porque forma parte de un artefacto que ha creado la cultura. Y mi lenguaje es cultura, porque yo hablo distinto que un señor que estuviera a 1500 kilómetros de aquí, que sería francés y hablaría en francés. Y tenemos cultura diferente. Dentro de la idea de que es cultura occidental y judeocristiana y no islámica, ¿vale? Entonces, la cultura sería los recursos acumulados. Voy a leer cuando quiera ser preciso, espero que nos importe. De hecho, hay una parte final donde voy a leer mucho, porque son testimonios. Bueno, materiales así como materiales, recursos acumulados, materiales e inmateriales, que las personas heredan, utilizan, transforman, aumentan y transmiten. Y al decir inmateriales estamos hablando de historias, de mitos, de leyendas y de otras cosas que son cultura y que no es material. Así que esto para mí es tan cultural como una máscara de los... O sea, este trípode es tan cultura, y si lo encontráramos enterrado dentro de 10.000 años en un yacimiento arqueológico, dirían, oh, hemos encontrado un trípode del siglo XX, igual que ahora hacemos así, oh, hemos encontrado una vasija del siglo XIV a.C. Bien, Edmund Leach es un antropólogo, por supuesto. Bien, pues esto que define a Leach como cultura es el objeto de estudio y de análisis de la antropología cultural social, ¿vale?
que no es la antropología de las películas, estos antropólogos que ven que alguien se ha muerto y resulta que era varón, esa es antropología física, y aquí no se estudia como ciencia social, sino en otros, de verdad que la verdad es que no sé dónde se estudia. No estoy muy claro que en España se estudie eso como el Sansón. Bien, oralidad, pincelada, una reflexión entre nosotros que estamos aquí. ¿Cuánto lleva el Homo sapiens en la Tierra? 300.000 años. Milenio arriba, milenio abajo. ¿Cuánto hace que escribimos? 5.000 años aproximadamente. El Paleolítico dura 290 y tantos mil años. El Neolítico, que es cuando el ser humano empieza a sentarse y empieza a cultivar la tierra y a cultivar a los animales, tiene como mucho 8.000 años, entre 8 y 6.000. Y solo como 1.000 años después de empezar el Neolítico se crea la escritura porque era necesario, porque había que dar de comer y controlar imperios y sociedades estratificadas, donde había reyes, príncipes, clero. Hasta entonces el ser humano vivía en una felicidad. Yo esto, cuando me di cuenta, aquí vendimos por la pasta me refiero, por la pasta italiana, vendimos la libertad. Porque en esos 290.000 años los seres humanos éramos cazadores-recolectores. Íbamos de acá para allá, cogíamos lo que había, los frutos, tal. Se debía de pasar hambre porque nos convencieron muy rápido de que nos asentáramos y cultiváramos la tierra. Y ahí empezaron los reyes, el clero y sobre todo algo muy importante que es la esclavitud. Porque para trabajar la tierra se necesitaba muchísima mano de obra y qué mejor que conquistarlos y someterlos a la esclavitud. Y hasta aquí llegamos ahora. ¿Una preguntilla? Sí. Esos 300.000 años que lleva el Homo sapiens sobre la Tierra, ¿la capacidad intelectual era la misma del primer Homo sapiens hasta hoy? No, nosotros seríamos Homo sapiens sapiens, aunque eso también se considera que no es actualizado, pero no. Los seres humanos como nosotros, exactamente como nosotros, parece ser que son de hace 100.000, pero el primer sapiens es de hace 200.000 años más. Vale, pues repito la pregunta. Desde hace 100.000 años hasta ahora tenemos la misma capacidad intelectual. La misma. ¿Cómo se entiende ese intervalo tan grande en el que no se escribía, no era necesario? No había tanta tecnología como ahora. No era necesario. Yo creo que el hombre sabía lo que era capaz de recordar solo o en colectivo y lo que era capaz de observar y de recordar. Y entonces ahí el tiempo que tardamos en darnos cuenta de los ciclos de la naturaleza y los ciclos de la luna y del sol para cultivar, o sea, fue un proceso lentísimo. Y sobre todo hay una cosa muy importante, no está escrito, no sabemos cómo fue, no se sabe cómo fue. Lo que sí sabemos es que hace 8.000 años, entre 8 y 6.000, en Mesopotamia empezaron a cultivar la tierra, ahí entre el Tigris y el Éufrates, y hasta aquí hemos llegado. Y se inventa la escritura para organizar todo eso. Cómo organizar, cuánta gente trabaja, qué se le tiene que dar, qué se le da, cuánto grano se le quita, cuánto se le pone. La contabilidad. Sí, pues si te das cuenta, los primeros escritos, la mayor parte son tratados de comercio, son documentos comerciales, códigos de leyes como el código de Hammurabi, ¿vale? Pero esto es muy importante. Esto significa que nosotros hemos prosperado como especie miles y miles y miles de años sin escribir, sin un móvil al que acudir a Google para saber cómo voy a la fuentecilla número 17. Y hemos prosperado como especie, hemos crecido, hemos tenido hijos, hemos comido, bebido, hemos cazado, y todo estaba en la palabra. Parece ser que era importante también el grupo, porque el grupo no era muy numeroso, era un grupo con posibilidades de hablar entre ellos y de transmitirse cantidad de cosas. En cambio, cuando ya se empiezan a mover y a encontrar con otros grupos, empieza a haber dificultades y aumenta el grupo y aumenta la dificultad también de quedar con todo lo que hay que conservar y traspasar. Sí. Los grupos, hay comida, aparte están asentados, hay comida,
supongo que la gente empezaría a vivir más, había poblaciones más grandes y había que hacer distribución de trabajos, de cosas, y ahí, cuando es necesario, el ser humano, mira, yo tengo una especie de ambivalencia con respecto al ser humano, me parece una criatura maravillosa y una criatura odiosa, ¿vale? Cuando lo miro desde el punto de vista amoroso, me parece maravilloso. En este momento lo estoy viendo desde el punto de vista maravilloso de qué criatura más increíble. Cuando necesita la escritura la inventa. Pero también soy un poco como en Matrix, cuando el malo de Matrix coge a Moisés. ¿Conocéis la película Moisés? ¿Matrix la habéis visto? Sí. Bueno, hay un momento, ¿sabéis quién es Moisés en Matrix? El negro que... Sí. Bien, y entonces el malo, el señor Smith, le coge prisionero y le dice, no sois animales, sois una plaga. Pues es verdad, también eso lo pienso, pero pienso que somos maravillosos, los seres humanos. Bien. Entonces, cuento, vamos a entrar ya en el cuento. Dice un ser maravilloso que se llama José Manuel Pedrosa, que es un doctor en filología de la universidad. Le conozco de hace muchos años, Pepe, de toda la vida. Pepe Pues es Pedrosa. adorable. Sí. Mira, me ayudó en mi tesis, estuvo en mi tribunal y es un experto en oralidad, Sí. en literatura oral. Dice José Manuel, ya que está en la casa, que es un tío acojonante, de verdad, es un amor. Sí, sí. Dice, un cuento es una narración en prosa oral o escrita que presenta de forma breve y concisa un argumento ficticio y completo. ¿Vale? Y él, bueno, y ya, a partir de ahí, ¿cuántas tipologías de cuentos podemos hacer? Tantas como mentes y cerebros tengamos. Y entonces están los cuentos fantásticos, los cuentos de hadas, pero él se limita a 3. Dice, el cuento folclórico, tradicional o folclórico, que es el que es de uno o varios autores anónimos que viven en la órbita del pueblo y que ha sido transmitido a través de generaciones. Es un cuento tradicional y folclórico, como por ejemplo en España La tía Miseria, por ejemplo, ¿vale? O Pulgarcito, ¿vale? El cuento popular para José Manuel sería aquel simplemente que es conocido, sea cual sea su origen y sea cual sea su autor. Cuento popular, es un cuento conocido. Caperucita Roja es un cuento popular, pero un cuento menos tradicional que también pueda ser popular, ¿cuál podría ser? El pollito, ¿cómo se llama? Hay un... El gallo Quirico. El gallo Quirico, pero uno menos tradicional, que es el del pollito... Pepe. El Pollito Pepe. Sí, uno que Es sí, que es un... los de ahora que se De llevan. ahora, sí. O la gallita, o la gallina... Bueno, no, eso es de una canción. Bien. Y luego está el cuento literario, que es el de autor conocido y que viene a través de la literatura. Con esas 3 patas para entender casi todos los cuentos. Y luego hay muchas más tipologías, ¿vale? Están los cuentos fantásticos, están los cuentos de hadas. Tal. Bien, y ahora también de la universidad de ¿cómo se llama? Alcalá de Henares, del Rey Briones, que es también un doctor ahí de filología, dice, esto voy a hablar del cuento como artefacto cultural. Y dice, ¿qué es esto? Artefacto. ¿De qué estás hablando? Del Rey Briones se da cuenta, o en su libro, bueno, el libro que yo trabajé, comenta cómo el ser humano necesita superar la etapa de decir, es decir, lo primero que tuvo que fue crear el lenguaje para ser más preciso, para aumentar la precisión en el lenguaje, ¿no? Y en cuanto hubo lenguaje, el cuento, acordémonos, 290.000 años, al menos 100.000 años de Homo sapiens sapiens, que no había papeles. Entonces, el cuento como artefacto cultural sería un artefacto verbal e intelectual revolucionario que consiste en ordenar sucesos en el tiempo de forma sistemática y así poder almacenar todo tipo de contenidos e información de una forma adecuada al funcionamiento de nuestra memoria. ¿Vale? Por eso es un artefacto como la idea de lo que está construido con piezas y para un fin, es funcional. No solamente de entretenimiento, sino también No solamente entretenimiento. De hecho, muchas historias, nosotros estamos acostumbrados a consumir ficción como entretenimiento.
estamos acostumbrados, pero nos olvidamos de la cantidad de ficción que consumimos, no como entretenimiento. Y aquí, disculparme si puedo ofender a alguien, pero si tú te vas, por ejemplo, a un rito religioso y escuchas un pasaje de la Biblia, eso no es un entretenimiento, pero sí es una ficción. Es decir, depende cómo lo escuches, pero sí, claro. Y a la gente se le cuentan historias para que se prevenga. Sí. Caperucita. Caperucita y el lobo, Sí, antes de la reescritura que hacen los burgueses del siglo XVIII, era un cuento que avisaba a las mujeres de qué tipo, avisaba y ponía a las mujeres ante qué tesitura, qué tipo de relaciones quieren establecer con los hombres, si estables o pasajeras. Del Rey Briones dice eso. Contenido, bueno, entonces si los cuentos son un continente, o sea, los cuentos son botellas, como cazos donde yo pongo lo que quiero. ¿Cuáles son los continentes? ¿Qué hay dentro de las historias? Y dice un antropólogo que se llama Levi-Strauss, dice: los sabios soportan la duda y el fracaso, pero lo que no soportan es el desorden. Los sabios. Vale, había entendido la... Los sabios toleran el fracaso y la duda, pero lo que no soportan es el desorden. La idea es, ¿contamos historias para ordenar el mundo? ¿Contamos historias para ordenar esto que vemos de una manera sistemática que podamos pensar que lo estamos entendiendo o explicando? Yo me apunto a la idea de que contamos historias para ordenar o para desordenar el mundo. Porque si hay un status quo que está ordenado de acuerdo a una determinada historia, a mí me interesa contar otra historia que desordene este mundo que está ordenado así. ¿Vale? Entonces, para mí crear ficción es un esfuerzo por explicar el mundo para controlarlo, para ordenarlo. Y yo siempre me imagino al ser humano primitivo, que va andando por la sabana y cae un rayo y dice: ¿y esto qué es? Y cuando no tienes un Benjamin Franklin que ha puesto aquello y ha descubierto que los rayos son no sé qué, pues tienes que inventarte una historia para explicar qué es el rayo, y si además tiene poderes espirituales, mejor. Las ficciones nos están contando verdades sobre nuestros valores, comportamientos, creencias. Nos están hablando de nosotros mismos. Estas son palabras mías, ¿eh? Están explicando el mundo que nos rodea y además se construyen técnicamente para que recordemos con facilidad. La ficción son verdades y construyen realidad. ¿Vale? Y construyen realidad. Dice, hay un escritor que a lo mejor habéis leído, de Homo Sapiens, el de Noah Yuval Harari, ¿lo habéis leído? Sí. Dice que el ser humano no solo habla de ríos y leones, y no solo dice, no vayas allí que está el cocodrilo. El ser humano necesita inventar historias para, por ejemplo, determinar que los reyes pueden ser reyes porque así lo quieren los dioses, y que esas ficciones que compartimos son tan poderosas que ordenan la realidad. Por eso, si hay gente que no quiere que los reyes manden, tiene que contar una historia distinta. Por ejemplo, los derechos humanos hace 100 años no existían. Hace 100 años, 1923, no existían los derechos humanos, pero eso era una realidad, porque hubo gente que empezó a contar. Es una realidad aunque no esté impuesta. Digamos que los derechos humanos en 1948 está la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hoy todo el mundo diría que los derechos humanos existen, y los derechos del niño y los derechos de la mujer, porque hemos contado una historia que legitima eso, y esa historia ha construido esa realidad. Por lo tanto, la ficción nace de la realidad y crea realidad. Hay una relación dialéctica y los cuentos están en el centro de esa dialéctica. ¿Vale?
Los aspectos simbólicos. Siguiendo con el contenido, vamos a hablar rápidamente de los aspectos simbólicos de los cuentos. Los aspectos simbólicos de los cuentos son como una cebolla, tienen capas y capas y capas, y lo puedes ver desde la psicología, los puedes ver desde el arte, los puedes ver desde la semiótica. Yo voy a dar una pincelada simple desde la antropología social, ¿vale? Un señor que se llamaba Rodney Needham, que en los años 70 del siglo pasado definió los factores primarios. Y los factores primarios eran conceptos que nos permiten articular las experiencias de la vida real, ¿vale? Son metáforas, o están incluidos en metáforas, esto es solo de Bruja y Ángel, ¿no? Los factores están vinculados a experiencias sensoriales, ejemplos, para que ya meterme, por ejemplo, duro y blando, arriba y abajo, izquierda y derecha, bien y mal, todos estos serían factores primarios. Sonidos que vinculamos a situaciones de espiritualidad o de estridencia, números que serían sagrados. Todos estos, si pensamos, son cosas que están ahí, pero que nosotros hemos llenado de contenido semántico, de contenido simbólico, ¿no? Entonces, él hace un análisis de la bruja y la compara con el ángel. Bueno, para empezar, nosotros podemos o no creer en brujas y ángeles, pero está claro que en el pasado ha habido culturas que han creído que había brujas y que había ángeles, ¿vale? Eran tan reales como mi cuñado Eduardo. Pero es curioso que pones bruja y no pones demonio, por ejemplo. No, porque la comparación... Ya lo veo abajo. Sí. El sesgo patriarcal hace que tenga que haber una figura femenina No. contra una masculina. No. Digamos que este es un tema de que Needham... A ver, Needham trabajaba mucho con duro, blando, arriba, abajo, con los contrarios, porque forma parte de una escuela de antropología que se llama estructuralismo y que le daba mucha importancia a esos temas dialécticos. Y entonces utilizó bruja y ángel, como podían haber utilizado otros dos personajes que también fueran, digamos, dialécticamente opuestos. Y el demonio se podría, a lo mejor, ser dialéctico con Dios, pero no, bruja sería como el subdemonio y el ángel el subdios, no sé, sería como un nivel más bajo. Yo creo que estoy con ella un poco, ¿no? En el tema de asociar al sexo femenino la parte negativa. Sí. La Es un sesgo totalmente patriarcal. Claro, Sí, porque la totalmente. visión de este señor ha sido concebida desde un marco patriarcal. Claro. Entonces ese contraste es entre, Bueno, por encima de todo, es entre de hombres. hecho, Needham es el que Claro. marca la idea. O sea, esto no es mío. Ya. O sea, es Needham el que dice, además, la mujer está asociada a la bruja, y eso tiene un sesgo patriarcal. Claro. Y qué curioso que el bueno es el angelito que es macho. Ojo, que no tiene sexo, pero es el ángel, no son las ángeles. Sí, Son los Claro. ángeles y no son los brujas. sí. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son las características, factores primarios dentro del arquetipo? Porque para Needham, bruja y ángel serían ya un nivel superior de esos factores primarios. Ya serían un arquetipo, que son un conjunto de factores primarios operando en la realidad. Y bruja ya incorpora, que vuelan. Que ese volar está relacionado con que son capaces de hacer el mal a distancia, que hacen un uso excéntrico del cuerpo, que toman drogas, ¿vale? Por supuesto, características despreciables, como comerse niños, desear el mal de ojo, hacer pócimas. Uso del color negro, la noche, lo oscuro, es la encarnación del mal. Y claro, en una sociedad como la nuestra, tenía que ser bruja y tenía que ser mujer. Y el ángel no, el ángel es todo lo contrario, está dotado de características socialmente deseables, tal, vuelan pero para hacer el bien, son colores blancos y azules, conectados con la luz divina, encarnan el bien y como es masculino, es positivo. Mujeres, la revolución pendiente. ¿De qué año siglo? Needham es un analista del siglo XX. Él estudia en los años 70.
80. La antropología es una ciencia social que tiene un pecado original, y es que surge con el desarrollo del imperialismo y del colonialismo. Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra están conquistando el mundo y necesitan comprender a las poblaciones de las naciones que están conquistando. Y la antropología se pone ahí a trabajar. Y hay norteamericanos, ingleses, franceses, alemanes que están estudiando a los negritos de África, a los chinos, etc. Bueno, ¿no? Ese pecado original la antropología se lo quita pronto. Os puedo asegurar que si hay personas y una ciencia que analiza, que estudia y que investiga el feminismo, la liberación, los derechos humanos, es la antropología. Y además empezó muy pronto, se sacudió el tema del... Pero sin embargo, el ejército norteamericano hoy todavía lleva antropólogos cuando va a un sitio como Irak. Porque quieren comprender las culturas de los pueblos que están controlando. Para poder controlarlos mejor. Evidentemente, porque no es porque los tengan mucho cariño. ¿Quieres un poco de agua? Muchísimas gracias. ¿Se me está notando ya las guarachas? No, por si acaso. Había un antropólogo, no recuerdo muy bien el nombre, que fue muy importante en la Segunda Guerra Mundial porque fue como el que dio pie a que tirasen la bomba atómica, diciendo, planteando que si Japón se rendía, o sea, que para que Japón se rindiera, se tenía que rendir el emperador, porque si no el pueblo japonés no se iba a rendir. Gracias. Y la forma de que se rindiera el emperador es hacer algo tan brutal como tirar la bomba atómica para que el emperador dijera, me rindo. Si se rinde el emperador, se rinde el pueblo. Y eso fue una visión antropológica. Sí, pues me lo creo. Me creo que alguien... Oppenheimer a lo mejor sale como le han hecho una película. Y Esto era un antropólogo. Muchas gracias. Un libro, algo así como era... Pero me lo creo. Espada y la rosa, Digamos que darse cuenta de eso, o es la... eso sale de un comité de análisis, y seguramente un antropólogo ahí podría perfectamente, pero también otra persona, pero un antropólogo perfecto, un antropólogo que conozca al pueblo de Japón, que está aquí, sí, que acaba de hacer el viaje, y que sepa la importancia que tiene esa figura divina que tenía el emperador, y dice, estos cabrones aquí no, o sea, acabamos con el, tiene que ser el emperador, que no podía. Bien, y antes de pasar, hay una cosa que pone aquí memoria colectiva, que es un concepto que me gustaría mucho, rápidamente, bien, vale, es que es muy importante, porque yo defiendo la idea de que los cuentos son memoria colectiva. Bien, vamos a hablar de lo que es recuerdo y de lo que es memoria. Un recuerdo sería una impresión neurológica que se queda en nuestro cerebro, un sabor, un olor, una imagen, eso sería un recuerdo, ¿vale? Y tenemos un montón de recuerdos, pero la memoria es cuando hablo del recuerdo y cuento el recuerdo, y yo ese cuento, perdón, ese recuerdo lo visto con una secuencia de sucesos, y entonces recuerdo como cuando yo llegaba de pequeño, mi madre se había levantado y olía al jabón y me acercaba, y todo eso es una historia, eso es una narrativización de un recuerdo. La narrativización de los recuerdos es la memoria, tomado técnicamente. No estamos hablando de ¿qué memoria tiene usted? Pues me está fallando la memoria, pero no estamos hablando de memoria, estamos hablando de la memoria desde el punto de vista social, ¿vale? Mientras que el recuerdo es un proceso individual y neurológico, la memoria es un proceso colectivo. ¿Por qué? Porque la memoria se inscribe en marcos colectivos. Y diréis, joder, explícalo, vale, voy. ¿Por qué se inscribe la memoria en marcos colectivos? Porque para empezar, ¿cómo hago yo memoria? Con el lenguaje. Y el lenguaje es cultura colectiva. Porque yo hablo así porque soy español, pero un francés se lo estarían hablando en francés. Igual que un inglés no pone un cuadro en la pared, sino sobre la pared, porque hablamos distinto, no somos iguales. Entonces, ni la lengua, ni los espacios, perdón, la lengua, los espacios y los tiempos están condicionados por la cultura, ¿vale? Los ciclos temporales, las fiestas, las festividades son culturales, los lugares son importantes para las diferentes
los diferentes grupos humanos. Para Madrid es importante, estáis en Villaviciosa, pero me imagino que es importante para Madrid la Plaza Mayor, y eso es compartido, ¿vale? Entonces, la memoria es un proceso colectivo. Bien. Entonces, la memoria colectiva es la interpretación particular que un grupo tiene sobre un suceso determinado. Voy a poner un ejemplo que puede ser controvertido, pero prefiero meterme en controversia. La Guerra Civil Española tiene una historia e historias alternativas, porque no hay solamente una memoria colectiva. Pueden coexistir, dependiendo de grupos sociales, diferentes tipos de memoria, ¿no? Entonces, la Guerra Civil Española es un ejemplo de diferentes memorias colectivas. No es lo mismo la que han construido los ganadores a la que han construido los perdedores, ¿no? Totalmente. Así es. Bien, la memoria colectiva tiene una característica que se llama la memoria cultural, y dice que es la transmisión organizada de conocimientos que establecen la identidad cultural de un colectivo, ¿vale? Y esta memoria cultural necesita de soportes perdurables: ritos, archivos, museos, películas, relatos. Por lo tanto, los cuentos son cápsulas de memoria colectiva, y cuando contamos historias estamos contando la memoria colectiva del grupo en el que estamos. ¿Vale? Un largo viaje contando historias. Esto es importante, porque la memoria colectiva se va reconstruyendo, aparecen datos, aparecen informaciones, se desclasifican documentos, y entonces, cosas que cambian, y está en proceso constante. Por ejemplo, esa frase tan famosa de que las historias las cuentan los ganadores, ¿no? Es así. Bien. Durante un tiempo. El problema es que en las sociedades hay un tiempo donde, dentro de 500 años, vamos a dar un paso atrás. Por ejemplo, ahora mismo nosotros podemos observar con absoluta frialdad las 3 guerras carlistas del siglo XIX en este país. Alguno todavía no, Carlos. Que hay banderas por ahí. Todavía hay gente que se siente heredera emocional del requetismo, que serían aquel carlismo que, ¿no? El problema está cuánto tiempo dura en una sociedad y qué marcas deja. ¿Qué marcas deja la historia que se ha contado, la memoria colectiva de una realidad? O sea, es sorprendente la fuerza. O sea, yo me estoy acordando de lo que pasó en este país cuando hace 3 o 4 años se sacó el cuerpo de Franco del Valle de los Caídos y se puso ahí. Impresionante. La misma conquista, descubrimiento, viaje a América sigue suscitando polémicas en los países en los que llegaron los españoles con diferentes motivos, sobre todo económicos y de dominación, pero eso se cuenta de una manera durante siglos, y aunque hay otra forma de narrarlo, cuesta cambiar la estructura, cuesta cambiar, revisarlo, y todavía hay Y surgen muchos cosas. grupos sociales, ideológicos que no lo admiten. Mira, ahora mismo, como estamos como se ha polarizado mucho el pensamiento político y el diálogo político, surgen discursos, que es muy importante, que orgullosamente defienden la herencia que nosotros hemos dejado en América. Sí. Como una reivindicación de esa parte de la sociedad española. Y eso de alguna manera revisa lo que nos estábamos contando en los últimos 25 años de, bueno, sí, hicimos aquello, podemos estar orgullosos, ¿no? Pero, joder, ahí hubo muchísima tela que cortar. Claro. Querías compartir. Sí, yo quería decir algo a ese respecto, ¿no? Que la memoria podrá estar en un sentido o en otro, podrá ser influenciada de una manera o de otra, pero ahí está también la ciencia. Es decir, que ahora se pueden hacer
estudios genéticos de cómo se mezclaron los españoles en América, o se puede buscar otra información más objetiva que hace que ninguna de las memorias sea realmente válida y que pueda existir una visión histórica de lo que pasó, al margen de lo que quede en esa memoria, ¿no? Por supuesto. Es decir, y eso quizá antes no era posible. Es decir, la ciencia está posibilitando que estas cosas se pueda reescribir la historia o se pueda tener un punto de vista alternativo. Claro, cada vez que la ciencia arroja luz sobre algún hecho, se cambian paradigmas de lo que se piensa, ¿no? Nosotros tenemos una historia con respecto a eso que yo no... Porque has mencionado lo de la mezcla, ¿no? De cómo... No sé si ibas por la idea de que los españoles nos mestizamos mucho con las poblaciones, o no, era otra cosa. Por ejemplo, sin ir más lejos, la leyenda negra sobre lo que hizo España, sin estar a favor y en contra. Es decir, donde estuvieron los ingleses no han quedado indígenas, y donde están los españoles hay mestizaje y hay indígenas. Es decir, al margen de las historias, de lo que quede de la memoria, hay una realidad científica que desmiente cualquiera de las dos versiones, ¿no? Sí. Total. Datos reales. Claro. Totalmente. Lo que pasa es que yo no vería que los españoles nos mestizáramos con las poblaciones indígenas nada más que como un dato, ¿vale? Claro. También te digo, la leyenda negra es una de las mejores campañas de marketing que han hecho nunca. Porque, eso es como lo de la Biblia. Y perdonadme, cuando digo lo de la Biblia me refiero a lo de Herodes. Herodes mató a 16 niños. Pero bueno, volviendo a la presentation. 16. 26. Vale. Porque tenían que estar en la ciudad de no sé dónde y nacidos en Que tal, sí. y ya, joder, Es y ahora ya es bendito una broma. Herodes que... Carlos, es una Ah, broma. perdón, sí. Pero vamos, que no llegó a 100 seguro. Por una vía. Vale. Bien. Yo voy a hablar voy a intentar conectar rápidamente con las personas que a lo largo de la historia de alguna manera han sido recompensados económica o de otra forma, económicamente o de otra forma por contar historias o hacer algo parecido. ¿Vale? Rápidamente, pero tenemos la idea de que contamos cuentos desde siempre, ¿no? Se cuentan cuentos desde siempre, ¿no? Y podemos aportar a esto algunas ideas. Primero, hoy mismo aquí, en nuestro mundo, en situaciones de comensalidad, se cuentan historias. Es decir, tú te reúnes en una mesa, se reúne una docena de amigos y se cuentan historias. No me refiero a que sean cuentos, se cuentan historias, lo que ha pasado a fulanito, lo que ha pasado a menganito, es decir, las situaciones de congregación de gente, ¿no? Y hay lugares, por ejemplo, como en el País Vasco, en estas hermandades de ¿cómo las llaman en el País Vasco? Sociedades gastronómicas. Que contratan, por ejemplo, a Bertsolaris, que son estas parejas de jóvenes o de jóvenes que lo que hacen es que improvisan, es poesía improvisada en vasco, que es la hostia, ¿no? Y lo hacen, y los pagan. Entonces, podemos decir que el ser humano, cuando se reúne en situaciones de comensalidad, le gusta charlar y tal. También podemos y sabemos que la etnografía, que es, digamos, la técnica de estudio de campo de la antropología social, la etnografía nos ha dejado muchos registros durante el siglo XX de culturas preindustriales existentes todavía, culturas que no tenían escritura, de pueblos indígenas de América, de África y de Asia, donde la gente contaba cuentos, ¿vale? Y también sabemos que hay lugares donde hay pinturas rupestres donde la sonoridad es extraordinaria, que llama la atención que haya pinturas rupestres allí, porque bueno, allí desde luego estaban pintando, habían pintado porque quedan las pinturas, pero son de una sonoridad tal que hace pensar que allí además se hablaba, y se hablaba en público. Pero no estábamos allí, es prehistoria, pero eso está ahí. ¿Vale? También sabemos que en estos pueblos que han estudiado los antropólogos en el siglo pasado, pues los chamanes o los brujos cuentan historias en sus rituales. Es decir, que ahí ya empieza a haber una conexión entre la
la realidad y la ficción en que los chamanes, los brujos, los sanadores de estas culturas, en sus ritos de salvar a la gente, cuentan historias. Le cuentan historias a los enfermos. Y por esto, lógicamente, cobran dinero. O las especias, lo que sea. O sea, viven de eso. Entonces, dicho esto, el primer registro escrito de los cuentos, de que se cuenten cuentos, es un manuscrito que aparece, que se llama Westcar o Westcat, perdón, Westcar, donde el faraón Keops le pide a sus hijos que le cuenten historias porque estaba malito. Y le cuenta 5 historias que están recogidas en un papiro que surgió en un hallazgo en el Antiguo Egipto. Una de las historias es como del Decamerón. Es una mujer que engaña a su marido. O sea que es increíble. El otro día, para hablaros esta tarde de ella, entré en internet y vi las historias, y eran todas historias. Hay 2 incompletas, pero hay una que es de una mujer que le engaña a su marido. En fin, ese es el primer registro escrito de alguien que le pide a alguien que le cuente cuentos. ¿Vale? Y de ahí ya pasamos a Grecia y Roma. Todos coinciden, todos los autores coinciden, y lo he leído, y además por Platón o por lecturas de Aristóteles, que las fiestas de los ditirambos de las fiestas dionisíacas es de donde surge el teatro. Ahí se cantaban cosas o se contaban cosas, y en esas fiestas, y de ahí surgió la tragedia griega, el teatro posteriormente, ¿vale? Primero, con Tespis, la tragedia con solamente un corifeo, o sea, con el corifeo, disculpadme, el coro y una persona, y luego Esquilos y Sófocles ponen 2 y 3, y a partir de ahí ya el teatro. El teatro un poco como lo conocemos hoy, porque el teatro griego o el romano me imagino que debía ser muy distinto. Pero este teatro, que era de situaciones especiales, de situaciones socialmente importantes, muy ritualizadas, convivía con que en las plazas, en esas fiestas, había saltimbanquis, había acróbatas, había gente que hacía música, que contaba cuentos, fuera de los teatros. Y estos mimos, que los llamaban mimos tanto en Grecia como en Roma, los mimos, es para mí lo que son los primeros contadores de historias. Estos mimos evolucionan a lo largo de la Edad Media en los juglares, ¿vale? Y estos juglares cuentan historias en las cortes y por los pueblos más o menos hasta el siglo de oro español, siglo XVI aproximadamente, que el teatro se convierte en la industria cultural por excelencia. Empieza a haber grandes dramaturgos en España, Lope, Calderón, en Inglaterra, Shakespeare y el otro, en Francia, los que sean, y las compañías de actores giróvagos que iban de acá para allá deambulando son los que llevan la cultura, pero aún así debía de haber algo, sotoboche, debía de haber gente contando cosas. El caso es que esa línea llega hasta el siglo XIX, ¿vale? Siglo XIX, modernidad, la aristocracia ha sido quitada de su sitio y ha subido la burguesía. ¿Y cuál es la industria de la burguesía? La industria cultural de la burguesía, la ópera. La ópera es la industria cultural de la burguesía. El teatro pierde un poquito de importancia, pero siendo importante, hasta el siglo XX, que la industria cultural por excelencia, el cine. Y el siglo XXI, los juegos de ordenador, que ya han superado la facturación de juegos de ordenador, ya es más importante que la del cine. Bien, pues en España queda residual los ciegos, ¿vale? No sé en otros países, pero en España quedan residuales los ciegos. Esto lo ha estudiado José Manuel. Él me dio el dato de que hasta los años 60 hubo ciegos en el Rastro de Madrid, y en los años 70 se retiró Ocego dos Vilares, que era un ciego que hacía esto en Galicia. Entonces, en los años 60-70, estos últimos
Cantares de ciego desaparecen, son ciegos que van contando historias, que ponían sus cordelitos y ahí en el cordel secaban los papelitos y la gente los compraba, que por eso se llama literatura de cordel. Todo esto es de José Manuel, todo eso él me lo ha contado y luego lo tengo que leer de las cosas que escribía. Y ahí se dejan de contar historias, ¿vale? No hay en España gente que viva de contar historias, y coincide con la televisión, y no es casualidad, ¿vale? Pero la moderna narración oral, de lo que ya vamos a hablar, ¿vale? La moderna narración oral se asienta en lo siguiente: en que durante el siglo XIX, perdonadme porque estamos aquí, así no. Durante el siglo XIX el cuento, precisamente por la necesidad de dotar de identidad cultural a los estados modernos que está haciendo la burguesía, que está tomando el poder para quitárselo a la nobleza, los cuentos dejan de ser vilipendiados o despreciados y empiezan a ser cosas interesantes, importantes. Y hay folcloristas en toda Europa, y me imagino que también en Estados Unidos, que recuperan literatura oral porque los cuentos empiezan a ser importantes y empiezan a considerarse tesoros y recuperar cuentos importantes. Entonces hay durante el siglo XIX una labor de los folcloristas de recuperación de cuentos. Los cuentos ya no son como en la Edad Media, que eran tonterías porque contaban mentiras, ¿vale? Luego, a principios del siglo XX, empieza en el mundo anglosajón, en Inglaterra, en Canadá, en Estados Unidos, la hora del cuento, en las bibliotecas. La evolución de las bibliotecas es hacer la hora del cuento. Y en España, en los años 30, se empieza a hacer la hora del cuento también. Y empieza a haber gente que cuenta cuentos. ¿Vale? A finales de los años 80, llegan a España personas de Latinoamérica que empiezan a dar cursos de narración oral. El primero y más importante es Francisco Garzón Céspedes, que es un cubano que todavía está vivo. Empieza a dar cursos en Madrid de contar cuentos. En Barcelona y Valencia aparece Numancia Rojas. En Madrid inicia Grillo, que es una brasileña. Numancia Rojas es chilena. Y yo tengo la enorme fortuna en aquel momento de encontrarme a Anicia Grillo en mi vida. Yo, que había hecho teatro, me encuentro a Anicia Grillo, que yo tenía ahí 25 años, y empiezo a dar cursos de cuentacuentos con ella. Pero bueno, esto es una casualidad, ¿eh? No. Y la última, tenemos que dar gracias desde mi punto de vista al sistema democrático. Que se acabara la dictadura, que llegara la democracia, que la democracia recuperara las lenguas de las distintas zonas de España y digamos que los poderes políticos y públicos y sociales ahí empiezan a revitalizar la narración oral, porque interesa que se cuenten cuentos en gallego, en catalán, en español también, o en castellano y en vasco. Entonces esas son las 4 patas sobre las que se asienta la moderna narración oral de historias, ¿vale? Y por último, en el largo viaje contando historias, os voy a hablar del mártir que tiene la narración oral, ¿vale? Porque Román Ramírez, morisco español, es apresado en 1595 por la Inquisición española, acusado de que esa capacidad que tiene de coger un libro y al revés, o estando el libro en blanco, contar historias durante horas y horas, solamente del demonio podía ser fruto. No sirvió de nada que el pobre Román Ramírez dijera que su padre tenía una memoria extraordinaria. De nada sirvió que él dijera lo que hoy día sería una técnica sobresaliente de cualquier narrador de historias, de, oiga, si yo no recuerdo todo, yo solamente recuerdo lo importante, o sea, las fechas o tal, pero luego todo lo demás me lo invento. No sirvió de nada, fue ajusticiado y murió. Porque esa memoria que tenía, eso era del diablo. Así que, in memoriam de Román Ramírez. por Román Ramírez, en fin.
Total, dicho todo esto, aquí estamos nosotros. La narración oral escénica, según Francisco Garzón, es el acto de narrar a viva voz y con todo el cuerpo, con el público y no para el público. Es un acto de comunicación, de imaginación, de sabiduría, de transparencia y de belleza. Joder, qué bonita es esa definición. Yo ni conocí. Es perfecta. ¿Tuviste la oportunidad de verle contar Eso es, cuentos? sí. ¿A él? Sí, a él. A Garzón. Y de ahí surgió un grupo de gente, de Juana, de José Ángel, Jolín, a qué raíz bien. de escuchar y de quedarnos con la boca abierta, Hombre, porque hombre. fue impresionante. Me acuerdo. La primera vez que yo también. Lo que pasa es que no me dediqué a Tenemos eso. ya mucha vida. Somos ya muy mayores. No te creas que mucho más que nosotras. Y cómo contaba, es que te dejaba. Y una cosa que quería preguntarte, al hilo de cuando dices que viene de Sudamérica unas personas que traen tal, aquí en los años 20, antes de la Primera República, está don Manuel Bartolomé de Cosío y sus misiones pedagógicas, Totalmente. que también hacen un esfuerzo por llevar a los pueblos, a las aldeas más apartadas, lo que de cultura se podía llevar, pero a la vez recogen muchísimo. Y Martín Torner, el de Plasencia, que hace musicólogo, que también hace por recoger todas las canciones folclore. que hay Folclore. de cada ritual, de cada etapa, estación agrícola de la vida. Y eso también lo viven, Sí, sí. o sea, en cueros, porque Sí, ya no ves. hay donde agarrarse. Sí, no, vamos a ver, Entonces, es entender también el un poco porqué el ese folk. proceso de rescatar y Claro, de darle claro. valor a determinadas formas de vida Totalmente. que están al margen de las ciudades, claro. están Además, ahí. digamos que ser conscientes, para mí no quita una cosa a otra. Para mí el labor del folclorismo es alucinante. El padre de los Machado era folclorista. Esto me llamó también, José Manuel me dijo, el padre de los Machado era folclorista. Entender que eso está de alguna manera influido por el hecho de buscar identidad cultural por parte de la burguesía no es, o sea, para mí no es, o sea, no sé cómo decirte, que no lo hace malo, o sea, para mí es No es muy un bueno detrimento. que haya, no es un detrimento, o sea, se ha recuperado cantidad de folclore, cuentos, historias, músicas, etcétera, y que dura y que llega hasta hoy, y está muy bien porque son cosas nuestras que no se han perdido. Claro. Que luego eso tenga sus motivaciones políticas en otro tema es Da otra igual, cosa. da igual. No tiene nada que ver. Muy bien. Entonces esto sería la narración oral escénico, y el narrador oral escénico es el que hace esto o la que hace esto, ¿vale? Entonces, como es habitual, todos tenemos en nuestra familia alguien que contaba historias, alguien que contaba anécdotas o historias, ¿vale? Pero ese no era un narrador oral escénico, lo siento mucho. Por mucho que le queramos, aunque sea nuestra madre, como era mi caso, que me contaba de su tío que tenía una velocete porque tenía mucho dinero por la panadería, y entonces se compró una velocete y un día iba tan borracho a las 3 de la mañana que se golpeó contra un taxi y saltó los cables del tranvía que iba por detrás, y me lo contaba varias veces, y luego se la quitó, la República le quitó la moto porque la encendía en el garaje de la panadería, y claro, vinieron los, ¿cómo se llamaban los de la República aquí? Bueno, vinieron a por ellos y se llevaron la moto, porque era o sea, en tiempo de guerra una moto era muy valiosa en aquella época, ¿no? Y esas historias a mí me las contaba mi madre, como otras historias de la familia, ¿vale? Pero mi madre no era una narradora oral escénica, era una buena narradora. Porque la dedicación profesional es la de narrador oral escénico, ¿vale? Se dedica profesionalmente, cobra dinero por contar sus historias. Narra para desconocidos que han pagado por verle. Narra en contextos escénicos y utiliza el apoyo de recursos propios de este contexto: luz, sonido, vestuario. Narra en situaciones públicas. Prepara las historias para contarlas mediante un planificado proceso creativo. Se forma de manera permanente para contar historias y manifiesta un rol de artista en el contexto social. Y esto lo diferencia del narrador familiar, que cuenta historias sin ánimo de lucro, que narra para círculos de familiares o amigos,
que narra en contextos familiares, que no utiliza recursos escénicos, que son momentos sociales pero privados, que no se prepara planificadamente las historias, que no se forman de ninguna manera específica para hacerlo, y que contar historias le puede conceder un rol de prestigio en su familia o en su círculo de amistades, pero no de artista. ¿Vale? Y hasta aquí hemos llegado. Esto es lo que es y lo que no es el narrador oral escénico. Me ha faltado poneros esto. Ahí tenemos a los jóvenes contando historias o en una visión prehistórica, y aquí me tenéis a mí contando cuentos con un compañero que se llama Juan a un grupo de niños. Bien. Se me nota que hace ya años de ¿Dónde eso, ¿eh? estás? Tío, que no te veo. Pues estoy debajo del pozo de los monos, debajo de la P de pozo de los monos. Ah, ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo. Ese soy yo. Bien. Bien, entonces, dicho todo esto, ¿y qué hora tenemos? Las 8:15. Vale, pues no os Bien. quiero aburrir. 8:15. Pues voy a ir rápidamente y quiero pasar entonces... Voy a ir rápidamente en esto del narrador oral escénico y voy a ir a unos testimonios de narradores orales que son leídos, eso lo lamento. Bien. Voy a ir rápidamente por aquí. Vamos a ver. Los modernos narradores orales profesionales o semiprofesionales, porque no son profesionales 100%, muchos de ellos tienen que compartir porque es muy difícil vivir solamente de contar historias, entonces hay mucha gente que compatibiliza contar historias con otras actividades, ¿vale? Pero hay gente que vive solo de contar historias y gente que cuenta historias y otras cosas. Bien, lo primero es el surgimiento de la vocación. La vocación está en todos los casos, y cuando digo todos me refiero en los 25 casos de los narradores orales que yo he entrevistado, vinculada a un trance escénico, ¿vale? Y el trance escénico es un estado modificado de conciencia que se produce durante la performance, durante la narración de historias, también durante el teatro, también se puede producir bailando. Tiene que ver con la situación escénica y no es un trance causado ni por drogas psicotrópicas ni es un trance religioso. Y insisto en que es un estado modificado de la conciencia, especialmente la conciencia temporal y espacial. El paso del tiempo varía y nos olvidamos de que estamos donde estamos. Hay personas que lo han vivido de una manera más intensa que llegan a tener otro tipo de... Ana María Castellanos dijo, yo siento una bilocación mística. Y yo dije, tomo nota, que te esté grabando. Sí, es muy buena. ¿Vale? Es muy bueno. Entonces, esto significa que hay mucha gente que, o sea, no tener un trance escénico, ojo, hay gente que no lo tiene contando cuentos. Pep Bruno fue un día a una reunión y le hicieron contar un cuento y tuvo un trance escénico y dijo, joder, yo esto. Y luego terminó la carrera, se puso a investigar, pero eso le había quedado ahí. Y volvió y dijo, yo voy a contar historias. Esto no significa que tengas un trance escénico y que vayas a ser narrador o narradora, no, hay gente que tiene un trance escénico y luego no se hace narradora, ¿vale? Yo tuve un trance escénico con 18 años, me metí 5 años de formación actoral y luego fui 2 años actor. Y luego hice otras cosas en la vida, pero luego, hace ahora 30, dije, yo quiero contar cuentos. Entonces eso está ahí, porque es emocionalmente muy fuerte tener un trance escénico, ¿vale? Y es habitual. Tú te pones ahí y se produce rápidamente. Bien. Entonces, una vez que tú tienes eso, ¿vale? Normalmente no, está vinculado a tener el trance escénico que haya una crisis en tu proyecto anterior vital. Es decir, casi todos los narradores orales iban para... Pep Bruno y tenía ya 2 carreras universitarias y estaba en un grupo de investigación de la Universidad de Alcalá de Henares, pero se puso a contar historias porque ese proyecto vital no le convencía. Héctor Urien
que es otro narrador de los que más trabajan, tenía 2 carreras universitarias y una de bioquímica y tal, pero no le gustaba. Y tenía una beca carolingia, pero él se fue a ver una narración oral y dice, y es que se me abrió la cabeza, es que no podía creer aquello. Y dije, yo quiero ser contador de historias. Perdona, el trance ese que hablas lo puede tener el que cuenta el cuento o el que lo oye, ¿no? Sí, en el público suele ser más suave y es como, ¿ha pasado una hora ya? Sí, Sí. sí, ha pasado. Pero no lo pregunto, lo afirmo. Lo afirmo, ¿te gusta algo? ¿Te gusta algo? Y de pronto ha terminado. Y dices, uy, ¿qué hora es? Joder, ha pasado una hora, no me he enterado. Sí. No me he enterado. Eso es un suave trance escénico. Evidentemente, el que está ahí arriba lo sufre más, pero el público por supuesto que lo siente, por supuesto. Por eso. Porque te quedas ahí y te empiezan a contar una historia y te llevan y te traen y tú estás ahí imaginándola, tal, y no sé qué, y de pronto ha terminado. ¿Y dónde has estado? No has estado sentado en esa silla. Eso es lo mágico. Y te quedas así, ¡ay, qué bien! Me ha gustado, qué bien me lo he pasado. Y ya está, y queda ahí. Ese es el lado curativo que tiene también, ¿no? Mientras estás escuchando eso, como espectador, Ahora vamos a ver. el paso del tiempo ahí hace que se te olviden los males, digamos. Algo así. Sí. Yo creo que, sí. Bueno, yo creo que voy a comentar algo que puede tener que ver con esto que comentas tú, del lado curativo, ¿vale? Entonces, una vez que ya estás metido en la faena, te formas. Tú puedes ser bioquímico, como era Héctor Urien, pero vas y haces cursos de formación de narración oral escénica. Partimos de la base de que los narradores y narradoras orales tienen mucho capital cultural, ¿vale? Prácticamente todos son titulados universitarios. El 96% de los individuos que yo entrevisté tenían titulación universitaria, cuando entre las personas de 25 y 64 años el porcentaje en la población española es el 37%. Es decir, que si la población española está en el 37% de titulación universitaria y el 96% de narradores orales son titulados universitarios, significa que hay mucho capital cultural en los narradores, ¿vale? También es importante que, no obstante eso, ojo, Pep Bruno tiene 3 carreras, que yo me quedé alucinado. Dicho esto, se forman, ¿vale? Y en la formación específica como narradores orales, tiene tanta importancia los aspectos técnicos, como hablar, cómo trabajar el cuento, qué hacer tal, como los éticos. El maestro, el profesor es tan importante porque es un ejemplo. Tiene que ver hoy todavía esa formación con una formación, digamos, que podemos tener en el recuerdo o en la magia del pasado del maestro o la maestra que te enseña. Para mí fue Nicia, que para mí era un ser extraordinario, ¿no? Pero otras personas es. Sí. ¿Vale? Una vez hecha la formación y empezada la profesionalización, la formación pasa a ser continua. Los narradores de historias se están permanentemente formando. Y entonces viene fulanito de no sé dónde, pues va a dar un curso, pues voy, porque me interesa. O voy a dar un curso de improvisación, porque la formación es permanente. Es como los médicos, se están formando constantemente. Y ya en ese espacio se cambia de identidad. La identidad antigua, el proyecto de vida anterior, desaparece con la profesionalización. Y pasan a ser contadores de historias. Ya no son bioquímicos, ya no son filólogos, son contadores de historias. Y empiezan a crear una memoria de su vida en torno a ese hecho. Y empiezan a construir y a narrativizar cómo se han construido, cómo han llegado a ser narradores. ¿Vale? Empezando normalmente por experiencias infantiles de cuando se les contaba cuentos en casa, o cuando fueron a ver cuentos, o como Aurora Maroto, que fue porque 2 chicas llegaron a contar cuentos a su clase y dijo, yo quiero hacer esto. ¿Vale? Una vez que llegas a la profesionalización, con lo dura que es, la continuidad en la profesionalización es lo que te da la legitimación como contador de historias. Aguantar es lo que te da, porque es tan difícil
que es lo que te legitima. Durar. ¿Vale? Hemos empezado a las 7:15 y son las... Y 25. Bien. Entonces, rápidamente. Todos y cada uno de los contadores y contadoras tienen que crear un repertorio, y para coger una historia desde cuando la reciben y dejarla cuando la cuentan, esa historia ha sufrido un proceso creativo, ¿vale? Complejo, donde hay, en ese proceso creativo intervienen dos procesos o dos subprocesos, uno deconstructivo de la historia y uno constructivo, y unos factores que están ahí. No voy a entrar, pero que lo sepáis, que los narradores de historias no cogen una historia y dicen, uy, que me ha gustado, a ver, voy a memorizarla, ¿no? Era una anécdota persa muy antigua, muestra al narrador como un hombre asilado de pie en una roca como el océano, cuenta sin descanso una historia tras otra, deteniéndose apenas hasta que se la aprenden de memoria. Los narradores de historias no se aprenden las historias de memoria. Inscriben en su memoria, después de un proceso de trabajo, las historias, pero la emiten sin necesidad de recordarla. Está inscrita. ¿Vale? Esto es muy largo, o sea, si hubiéramos tenido más tiempo, pero simplemente que lo sepáis. Y hay un montón de procesos. Entonces, dos narradores distintos pueden contar una misma historia Y ser de manera totalmente diferente. distinta. Totalmente. De hecho, hay eventos de narración oral donde se propone a los narradores y narradoras contar la misma historia. El otro día nos contaba, por ejemplo, Ana María. ¿Te acuerdas que Ana María dijo que la historia Sí, de algo la de- cacica sí, la sí. contaba ella desde el punto de vista femenino? Sí. Pero que Nelson Calderón, que es otro narrador colombiano, la cuenta desde el punto de vista masculino del cacique. Por supuesto. Sí. Por supuesto. Sí, sí. ¿Vale? Entonces, esto es un trabajo de abstracción mío, ¿vale? Tú hablas con un narrador y no te habla de superestructura ni de estructuras. Yo, como investigador, he tenido que, a ver qué cojo, qué es esto, qué hacen los narradores. Yo les preguntaba, ¿y tú qué haces? Pues yo cojo la historia y hago esto, no sé qué, pum, 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 y después de hablar con los veintitantos y de ver sus procesos creativos, de cómo ellos trabajaban, de alguna manera sinteticé este marco teórico de trabajo con una superestructura que incluye las estructuras argumental, narrativa, objetual, espacial, emocional, ¿vale? Bien. Tenía preparado para esto, pero no. Bien, y ya vamos a pasar casi al final. El día que los narradores de historias cuentan un cuento, todo su día se altera. El otro día que yo fui allí y no iba a contar cuentos, mi día estaba alterado desde por la mañana y yo no hice determinadas cosas porque sabía que esa tarde iba a ir allí a lo de los cuentos. ¿Pero por qué? Porque te centras en... Hombre, claro. Porque se produce un ordenamiento de las... O sea, yo si voy a contar cuentos a las 7 de la tarde, no me gusta estar por la mañana yendo al mercado a comprar. No puedes hacerlo No quiero ir a cotidiano. Mercadona, No ¿no? puedes hacerlo cotidiano, ¿no? Prefiero estar en mi casa preparando la historia Pensando en ello, o ¿no? escuchando. Claro. Prefiero comer pronto para dormir la siesta y ya con esa hecha. Y prefiero salir, si he salido, si voy a contar a las 7, voy a salir a las 5:30 porque tengo que llegar antes para ver el espacio, porque tengo que tomar contacto con el espacio, porque el espacio cómo estará. Y yo tengo que relacionarme con el espacio, yo tengo que contar en el espacio, ¿vale? Entonces tengo que ir con tiempo para evitar llegar tarde, porque vamos, uno puede llegar tarde a su entierro, pero no a una contada de historias. ¿Bien? Entonces, según se va acercando el momento de salir a escena, hay un incremento brutal de la tensión. Y no es miedo escénico, es la tensión propia de los artistas previa a la creación. ¿Y por qué? Perdona, Carlos, yo soy músico y entonces me pasa mucho esto también. También te ¿Por pasa. qué, por qué dices Porque que vas no a es miedo crear. escénico? ¿Eh? ¿Por qué Porque, piensas que eso no es miedo escénico? porque yo creo que es la tensión propia del artista que va a crear.
Y si tú eres músico, a lo mejor estás de acuerdo porque me vas a entender. Yo no tengo ningún miedo escénico porque a mí no me da ninguna vergüenza salir a hablar delante de la gente. Sí, eso es verdad. Sí, No me da ninguna vergüenza. Yo me puedo levantar ahora aquí y contaros un chiste, me da igual, estoy encantado de que me veáis. Sí, pero se producen también la otra parte parecida, que es yo no tengo vergüenza de mostrar en el público, aunque a lo mejor el subconsciente sí la tengo, no sé. Sí, sí. Y entonces eso hace que me ponga nervioso y que a lo mejor no ejecute bien, por ejemplo. Bien, pero eso es, ahí es tu trabajo como artista, que en este caso eres instrumentista, que controles los nervios para que no te coman la performance. Pero yo creo que eso es los nervios de que vas a salir a escena y vas a crear. Y tú que eres músico, de la nada, ¿tú qué instrumento tocas? Soy guitarrista. O sea, la guitarra está ahí. Tú estás aquí y la guitarra sola no se toca. Ojalá. Y ahí está el público. No, Y tú, por favor. Y tú vas a salir, te vas a poner y vas a empezar a tocar. Y vas a crear, vas a hacer ese arte de tocar la guitarra con calidad. Y esos son los nervios, ese es el nervio. No es la vergüenza, a ti no te da vergüenza que te vean tocando. Te puede dar quizá miedo a que salga mal. Todo eso es un Eso cúmulo sí, de factores. pero no es vergüenza. El miedo escénico vergüenza está no. vinculado a la vergüenza. Eso es lo que yo quería ir un poquito más a eso. Es decir, si tú consideras que eso es miedo escénico o es otra cosa Es que otra yo cosa. todavía no acabo de Tú vas a comprender. crear. Tú, si eres músico, sabes cuándo eso ha funcionado bien y cuándo ha funcionado mal. Cuando te has ganado al público o cuando no te lo has ganado. Y tú quieres lo mejor para ti y lo mejor para el público. Y quieres que te salga la interpretación de puta madre o de cabrón padre. Como quieras decirlo. La comunión, ¿no? Con el público. La comunión con el público. Quieres que eso funcione. Y todo eso es un reto. Y eso es lo que quieres que salga. A ti no te da vergüenza. No hay ningún miedo escénico en eso. Es que yo Que lo creo, sepas. claro, No, me lo voy a apuntar y entonces ya Que lo cinco sepas. minutos antes me lo diré mucho. yo creo que hay también, o sea, que de manera natural eso es irrepetible. Tú eres el único que estás ahí en ese momento, mañana serás otro y antes fuiste otro. La gente que está ahí está viviendo un momento irrepetible y esa tensión yo creo que es muy positiva porque hace que estés absolutamente, Despierto. claro, centrado, enfocado en ese momento. Y esa tensión es la que a la vez te está dando ese acelerón, ese sudor, Sí, sí, ese despliegue de sentidos, ¿no? Entonces, claro, mantener ahí todas esas emociones bajo tu control, porque parece que lo tenemos que controlar todo, cuando a veces hay que dejarse ir. Pero bueno, eso también es algo muy peculiar, ¿no? De ese momento. A mí me parece también Sí, que es algo que una nos mezcla. pasa mucho a los músicos sobre todo, Sí. imagino que a los actores también. Y es que al final pues te está fastidiando tu propio disfrute porque no dejas que eso fluya y no te dejas fluir ese tipo de cosas, ¿no? Ya. Pero solamente me ha llamado la atención el que no hubieras denominado eso como miedo escénico. No, Es es un poco que- más lo que más Es que no me llamaba lo la es. atención. No lo es. Puede que haya Que lo gente que vieras sí. de Afirmo, sí, de bueno. otra Gente que sí, hay manera. gente que puede ser Yo afirmo llamada. que es la tensión previa, pero ahí Sí, estoy para- sesgado por el que fue mi director de tesis, uno de los dos, era un experto en antropología del arte, y él había hecho un decálogo de las características de la creación artística, y una de ellas era la tensión previa a la creación artística, y eso a mí me dio la pista de que yo era consciente de que a mí no me daba vergüenza hablar ante el público, pero sí me ponía muy nervioso de siempre, de cuando hacía teatro de joven y desde que llevo 30 años contando cuentos y me pongo, y yo sé que no es miedo, es que voy a crear, Claro, es que voy a salir ahí a contar una historia es muy bonito. y voy a crear ahí en ese momento con el público. Y ese es el reto, por eso estoy nervioso. Es una tensión previa a la creación artística, no es miedo escénico. ¿Cómo la temperan los narradores que yo he conocido y yo? Apartamiento. Quieren estar solos, hacen ejercicios de relajación, de respiración, visualización, retiro, calientan la voz. Todo es retiro, apartamiento. Y cuando salen a escena, contactar con el público. Lo más importante al salir a escena son técnicas de contacto con el público, porque están ahí para transmitir. Y entonces mirar a los ojos para generar el vínculo. Y entonces se produce una fragmentación de la atención, porque el narrador está contando la historia,
pero está también atento a cómo está conectándose con el público y hay diferentes niveles de atención, está fragmentada la atención del narrador. Y desde mi punto de vista, la tensión unida a la fragmentación de la atención, unida a la ritualización del momento, porque un momento de esas está muy ritualizado, y dices, ¿está ritualizado? Joder, está ritualizado. O sea, uno que está ahí arriba, en un sitio, que le están viendo, gente que está sentada, viendo, y está todo codificado, ¿no? Todo está codificado, todo está ritualizado. Para mí todos esos elementos son los que propician el trance escénico. Bien, pero puede ser mi interpretación particular. Y hasta aquí os voy a leer ahora unos hermosos testimonios de narradores orales sobre lo que para ellos y ellas es narrar historias hoy, ¿no? La técnica que utilizamos los antropólogos para investigar es hacer entrevistas en profundidad. Yo me reunía con ellos, incluso más de una vez, y teníamos entrevistas de entre 45 minutos y 90 como máximo, que luego yo dejaba grabadas y tenía que transcribirlas y luego hacer análisis de las entrevistas, ¿vale? Y entonces en esas entrevistas la gente me contaba muchas cosas, me contaba sus trances, me contaba cómo se formaron, cómo construían las historias, cómo las trabajaban, pero también les preguntaba, y estaba en sus discursos, ¿qué es para ellos contar historias? ¿Qué es para ellas contar historias? Para ellas contar historias pasa por 4 ejes. Es una transmisión, es un discurso, es la performance, y yo añado, analizando sus discursos, que es desvelar lo oculto. Y ahora, breve lectura, no os quiero aburrir, voy a coger sobre la transmisión los pasajes más impresionantes, ¿vale? Transmitirlo, no tanto transmitirlo, perdón, empiezo mal, joder, transmitirlo, no tanto decirlo como transmitirlo. Ailama. Yo creo, Ailama, que es la narradora, perdón, Ailama, sí. la última, Amalia Ailama, sí. la conozco, sí. Yo creo que contamos lo que somos. Al final es lo que eliges y es lo que cuentas. Y lo que cuentas, eso acaba apareciendo, proyectando, porque ese es el problema y la virtud de nuestro oficio. Pep Bruno. Entonces, Pepa Martín. Esta es otra página. Esta voy a ver. Dice Cristina González Temprano: yo creo que contar es como recordar, y que cuando realmente vamos a transmitir y vamos a hacer y ver y sentir al espectador es porque nosotros estamos viendo y recordando. Dice Andrea Ortúzar, narradora chilena afincada en España: es que para mí contar es amor. Para mí es amor. Se ríe. Es porque yo siento que tú vas a entregar algo, pero también vas a recibir. Y no sé cómo. Yo siento que es amor porque a mí me contaban cuando era niña y yo me enamoré de cuando me contaban. Mi padre me contaba a mí, yo escuchaba sus anécdotas y las contaba con tanta alegría. Y dice Ana García Castellanos: yo he contado cuentos desde poblados en el Congo hasta en la Universidad de Nueva York, en cárceles, iglesias, teatros, pueblecitos, y en el fondo, en los cuentos se cuenta siempre lo mismo. Estamos necesitados de amar y de ser amados, y de eso el ser humano necesita acercarse al otro, y necesita que el otro sepa de su sufrimiento y de su felicidad, y de conocer el sufrimiento y la felicidad del otro. En el discurso, en los aspectos del discurso, entra el concepto de poder, porque, señoras y señores, el que tiene la capacidad de hablar y de generar discurso tiene el poder. Y es aquí, curiosamente, donde en los comentarios de los narradores aparece la idea de poder, porque no aparece la idea de poder en sus discursos, pero cuando hablan de la emisión del discurso, sí, y dicen: Concha Real, tienes el poder
Porque tienes la palabra. Cuando estás ahí arriba tienes el poder. ¿Por qué? Porque tienes la palabra. Dice Cristina Mirinda, es una sensación de mucho poder la que se tiene ahí arriba. Cuando paras y haces un silencio y hay una sensación de poder que es rara. ¿Rara? Le pregunto yo, ¿rara? Le digo, ¿rara? Sí, es extraña porque yo no quiero hacer silencios efectistas. No, pero paro y es una sensación de, oh, las palabras que van a venir ahora van a venir brillantes. Tengo el poder de hacer que brillen más las palabras. Algo así, me dice ella. Y dice Pepa Martín que Pepa Martín es la única narradora que no es titulada universitaria, ¿vale? De las que yo. Pues mi abuela Carolina era lo que hacía, es gallega, criada, ella dice, criada entre caldos e historias. Mire, pensar en, yo estoy hablando, pero no voy a imitar el acento gallego, ¿vale? Pero tiene todavía su cosa gallega, ¿eh? Dice, pues mi abuela Carolina era lo que hacía, hablarme, contarme historias de su vida, pero desde la parte mágica, porque ella era tan inculta. La gente tan inculta inventa historias. Yo creo que para responder ese miedo del no saber. Y la gente poderosa inventa historias para que el miedo vuelva a la gente inculta y tenerlos agarrados. Y dice Pepa, entonces, ¿qué tiene el ser humano que necesita historias para quedarse tranquilos? Tengamos la edad que tengamos. Yo creo que una respuesta es para aceptar la muerte. No para vivir, porque vivir siempre queremos, todos queremos vivir, aunque estés en lo peor, pero para aceptar la muerte. Yo creo que necesitamos las historias para eso, para aceptar la muerte de una forma feliz, porque por muy anciano que seas y por muy mal que estés, hay que ser muy sabio para decir quiero terminar ya, ¿no? Pienso que sí, pienso que esa es la razón. Para la Pepa. La Pepa está... La Pepa es... florida, ¿eh? Y dice la responsabilidad. Cristina Mirinda, la que antes decía de los silencios, dice, si tu vocación es ser narrador, porque aunque no vivas de ello, prepárate, hazlo lo mejor. En cualquier cosa de tu vida, hazlo bien, joder. No puede ser que esta tía es la hostia. No puede ser que la gente, pues no. Es como cualquier disciplina, como en cualquier arte escénico. Estás saliendo en público, el público se está quedando con la idea de que lo que es contar bien. No puedes salir y contar y hacer cualquier cosa. Eso sobre el discurso. Y para terminar, sobre la performance, para terminar está lo oculto. Pep Bruno. Pregunto a Pep Bruno, ¿qué crees que sucede cuando cuentas historias delante de la gente, ¿vale? Preguntar para un antropólogo es jodido porque no puedes inducir la respuesta, ¿vale? Y dice, no puedes decir, o sea, ojo, 25 personas, 25 personas narradores orales, pero luego mi director de tesis me hizo hablar con versolaris, me hizo hablar con poetas escénicos, me hizo hablar con monologuistas cómicos, y fueron totalmente, luego fueron 35 o 36 entrevistas, ¿vale? Todos tenían trances escénicos, todos. Y a ninguno yo se lo mencioné. Yo no dije, ¿tú tienes trance escénico, criatura de Dios? Yo les decía, ¿y qué te pasa cuando sales a escena? ¿Y qué sucede? Pues no sé, empezaban bien, bueno, es muy divertido, pero cuéntame, ¿qué es divertido? Y yo ahí, y al final, decían, bueno, pues hasta la Ana García Castellano, que tiene un pico del oído, y yo tengo una bilocación mística. Y eso ya... Bueno, y de hecho, lo del trance fue un rapero. ¿Sabéis estos raperos? Los raperos que hacen los concursos de rap. Ese fue el que me hizo ver, porque yo pensaba que era otra cosa, eso era una sensación extraña, pensaba que era otra cosa que en antropología se llama comunitas y tal, y de pronto yo estoy hablando con él y me dice, y yo le hago esta pregunta, porque era la misma pregunta, ¿qué crees que sucede cuando cuentas, en este caso, y cuando sales a cantar delante de la gente, qué te pasa? Yo entro en trance. Claro. Y luego estaba yo en casa con la entrevista transcrita en trance. Joder, me abrió los ojos. Capo, 32 años. Sí. Y lo tenía clarísimo, yo entro en trance. Claro.
P. Bruno dice, ¿qué crees que sucede cuando cuentas cuentos delante de la gente? En realidad, me dice Carlos, bueno, no decía Carlos, pero es que fue una buena entrevista aquella, en su casa. Me dice, es muy fácil, van al cine. ¿Van al cine? Me dice, sí, tú imagínate en el cine, ¿vale? Si yo estuviera en escena y entre el público y yo hubiera una pantalla, pero una pantalla no opaca, sino translúcida, en la que se van proyectando esas imágenes que yo voy describiendo. Las manos que voy moviendo, lo que voy diciendo, las cosas sutiles y no sutiles, los movimientos de los brazos. Y es como esto, como esa pantalla que construimos los dos, yo con lo que digo y ellos con lo que imaginan. Así que ir a contar cuentos es ir al cine. Y para terminar, ahora sí de verdad, el desvelo del oculto. Lo oculto está permanentemente en las historias. ¿Vale? Lo primero oculto en las historias son las historias mismas, que están llenas de significados simbólicos y que desentrañarlos forma parte de las responsabilidades para contar bien los cuentos, ¿no? No, porque esto es de lo siguiente, ¿vale? Entonces, las capas simbólicas que tienen las historias de significantes y de significados se ocultan, están ocultos ahí. Y es el trabajo durante el proceso creativo desvelarlo, ¿vale? Además, no se cuentan cualquier historia, es porque no hemos hablado de la creación del repertorio, pero contamos las historias que nos llaman para ser contadas, que decimos, esta historia me ha gustado, porque hay algo de esa historia que conecta contigo, y eso está oculto para ti, narrador o narradora, pero de pronto te cuenta una historia y dices, esa historia la quiero contar. Amaya lo sabe, porque cuenta cuentos, y Eugenia también. No contamos cualquier historia, contamos historias que nos llaman para ser contadas. ¿Las historias nos eligen? Sí. Eso es eso lo decía P. Bruno, las historias nos eligen. Sí. Y cuando no estemos nosotros, elegirán otras gargantas para ser contadas. Sí. Esa antropoformizamos a las historias, se las dotamos, las creamos con capacidades evolutivas, las historias sorprenden, nos llaman, se esconden, se ocultan y luego se muestran. Entonces, lo oculto, significados de las historias. Lo oculto es por qué el narrador la quiere contar, por qué siente que la quiere contar, o la narradora, y su responsabilidad para contarla es descubrirlo. Si tú no sabes por qué estás contando la historia que te ha llamado y sales a contarla, no la vas a contar bien. No necesitas, al menos tienes que hacer un esfuerzo de honestidad, de no saber de no saber por qué todavía. Pero no te puedes engañar a ti mismo pensando que porque te la has aprendido de memoria la vas a contar bien. Si no desvelas lo oculto que hay en ti, en esa historia y por qué la quieres contar. Yo me he pasado años contando historias de monstruos. Hasta que un día me di cuenta por qué me gustaban las historias de monstruos, de vampiros, de el mismo Barba Azul, me encantan. Me encantan las historias de monstruos. Porque hay una parte oscura en mí y yo tengo que visitarla a través de la ficción. Bien. Y Carlos, perdona, y no puede ser también que digas, bueno, este tío, nada más que cuenta historia de vampiros, qué aburrido, me voy a ir a escuchar a otra persona. Eso es el ¿Cómo eliges el repertorio en función de eso también? Influirá, ¿no? Si soy profesional, cosa que yo no he sido nunca, 100% profesional, yo he contado historias desde hace 30 años y cobrado dinero, pero nunca me he dedicado solo a contar historias. Por eso he contado las historias que he querido. Y tampoco cuento muy habitualmente, no solo cuento historias de vampiros. Pero vamos, ellos dos desde que me conocen solo me han escuchado hablar así de vives y vampiros. Pero bueno, también cuento historias donde no hay monstruos, ¿vale? Muchas. Bien, entonces, lo primero, oculto en la narración oral lo que hay en las historias. Lo segundo, oculto porque esas historias eligen
a un contador o contadora para ser contada. Si es responsabilidad del narrador descubrirlo, porque eso es lo que le llama de la historia, eso es su tributo a la historia. ¿Por qué quiero contar esta historia? Aunque la escriba yo. ¿Por qué escribo yo esta historia? Claro. Y tengo que hacer un proceso de extrañamiento. Yo he escrito una historia, pero ¿y esta historia la quiero contar o no? Yo, por ejemplo, he escrito en mi vida 4 historias, no contaría ninguna me llama. ¿No? No. De hecho, no. Conté Gordolobo, una. ¿no? ¿Eh? Gordolobo, ¿no? No, tampoco. Vale. No la contaría. Durante el proceso creativo se producen muchísimas cosas, se producen muchísimas experiencias, cosas que ves, cosas que cuentas, cambias cosas, pones cosas. Mucho de eso que generas ahí es pura tramoya. Luego no lo cuentas, eso no sale, es como algo que queda oculto en la performance, que le da fuerza, pero no sale. Es otro factor de lo oculto. Se tiene que producir, se tiene que crear cosas. Tú tienes, por ejemplo, imagínate, el cuento que he contado antes, yo tengo perfectamente hecho el vídeo de esa historia. Yo pongo a ese narrador, lo subo en una roca, le pongo enfrente del mar, el mar lo escucha embobado y tengo perfectamente toda la historia en visualizaciones dentro de mi mente. Pero en ningún momento yo lo voy a contar diciendo nada de lo que estoy viendo. Eso está oculto. O si veo una casa o una habitación, no sé, el otro día conté en un evento que estuvimos juntos, un palacio, había una chica, ¿no? Una chica que tiene que resolver unos acertijos que un vampiro le ha puesto a un rey, y hay un palacio y hay un árbol, y yo solo veo a la chica, o veo una red con la que va vestida y desnuda a la vez que la viste, pero tú eso no lo cuentas. Tú no te pones a decir, la chica apareció, estaba vestida con una red y le habló al rey y le dijo, sal que te voy a librar del vampiro. Tú no te pones a decir, y resulta que es que la red era de pescador y tenía las formas, es decir, la red estaba en forma de rombos o de cuadrados. Eso no lo cuentas, tú lo ves, lo construyes en el proceso creativo, pero no lo cuentas. Segunda parte de lo oculto. Lo tercero, oculto, es el narrador, que consideran ideal desaparecer en escena y que el cuento sea el que habla. Esto tiene que ver con las rutinas. Al cuento no le puedes cargar con tus miedos. Cuando digo que no le puedes cargar, es deseable. O sea, hay gente como yo que somos muy graciosos. Bueno, no tanto, últimamente. Pero a veces te pone nervioso. Entonces, un narrador de historias que se pone nervioso, pues coge y hace una broma. Tú a lo mejor no puedes hacer un acorde extra, porque estás tocando la guitarra, pero un narrador hace una bromita, y entonces un cuento que no es gracioso, pues te mete bromas. ¿Por qué? Porque él es gracioso. Pues a lo mejor la estás jodiendo. Estás saliendo. O resulta que eres muy dramático y sabes que eres bueno en ese punto de el narrador subido a la piedra. El mar embobado le escucha, absorto le escucha una historia detrás de otra, y entonces no hace falta, el cuento va más ligerito, la cosa va más ligerita, ¿eh? Pero tú sabes que eres bueno ahí. Entonces tus miedos, tus preocupaciones, tus esos donde te sientes seguro, pero el cuento no los necesita. Así que tú tienes que desaparecer de ahí. ¿Vale? Y por último, el oculto es el narrador que se desvela al descubrir lo que la historia tenía para él, y tampoco se dice al público, simplemente sabes lo que estás contando porque sabes lo que has descubierto. La capacidad de trabajar sobre lo oculto es una de las cosas que caracteriza al narrador como artista. Dice el que fue San Martín. ¿El que es San Martín? Ricardo San Martín, experto en antropología del arte y que fue maestro mío. Dice, la atención centrada en el límite entre lo conocido y aquello a lo que la propia cultura aún no ha acertado a nombrar, el estudio de los límites humanos de lo oculto es característico del artista.
Así que el mimo romano, el chamán de la prehistoria, el bufón de palacio del medievo o el juglar de... Pues hoy día contamos historias y nos hemos resignificado como narradores orales escénicos. Somos profesionales escénicos dentro del mundo del arte escénico. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Me ha venido a mí. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. La parte de salud, ¿no? La parte saludable de escuchar. La parte saludable, esto se entiende en los griegos. Mira, los griegos hablan de la catarsis. Y nosotros tenemos la idea de la catarsis como algo, ¿no? Tenemos esa idea de la catarsis, o me lo estoy inventando yo. La catarsis como algo físicamente. Para los griegos la catarsis era el paso de la ignorancia al conocimiento, que se producía a través de lo que mostraba la tragedia de la realidad humana, que permitía que el público viera la verdad. Entonces, para mí, lo sanativo, o sea, lo curativo, es que el artista, ya sea escénico, el músico también es escénico, si no está grabado, es que hace el espejo de la sociedad. El artista crea en la sociedad, para la sociedad y desde la sociedad. Todas las ficciones que se inventan son formas de intentar, recojamos un poco lo que hemos hablado hoy, explicar, entender, ordenar el mundo. Eso es lo que hace el artista. ¿Cómo no va a ser curativo? Porque te ayuda a ordenarte, a entenderte, aunque te esté contando Caperucita, que es un cuento de hace 300 años, si te lo están contando hoy, te lo está contando una persona de hoy. Una versión de hoy, de una persona de hoy para hoy. Pero esto pasa con el arte por eso está ahí, ¿no? Sí. Chicos, muchísimas gracias A vosotros. por permitir esto, porque Me ha chiflado, no, a mí no, Carlos, me ha chiflado compartir esto. Estaban, me los parece que, que está perfecto. estaban las personas que tenían que estar, Me está parece que clarísimo. está perfecto. Vamos, lo he tenido clarísimo. Bueno, Perdona. Yo mucha ilusión, yo esto lo desconocía completamente, gracias a Maya y gracias a todo el mundo. Pero es algo nuevo para mí, desde luego me voy con ganas de poder asistir a algo. Y de contar, Maida. No, de contar, no. ¿No? Fíjate, de momento, de disfrutarlo oyéndolo, porque me ha hecho mucha hay ilusión. gente que sí. Yo no creí que más allá de los monologuistas hubiera esto. Aprovechando que estamos en La Moravilla y que desde que yo he estado en contacto con ustedes y ustedes, sois maravillosos. O sea, a mí no me cabe la menor duda porque me estáis dejando hablar. jolines, y por... Yo os diría, y por si las hay un cosas que se grupo, producen. si hay un grupo corto, pequeño, no importa, 4 o 5 personas que queráis que trabajemos con cuentos, yo me comprometo a venir y a hacer un pequeño proceso creativo sin cobrar. ¿vale? Madre mía. Mira, Te qué coges lujo. el pobre el guante, vamos. Carlos, ¿y cuándo vamos a ver historias de vampiros? Historia de vampiros. ¿Qué hora es? Os cuento una. Sí, yo estoy encantado de Sabía contar. que eras músico, qué maravilla. Yo voy a ir un momento al baño. Venga, cuento una historia y nos vamos. Vale. ¿El vídeo paramos? Paramos Toda ya, la vida claro, cantando, sí, sí. nos Sí, hacemos lo mismo que sí, los por favor, espera. Va a estar y la voy a tener yo que activar con el dátil. Ah, ¿lo vas a contar entonces? Sí, os voy a contar la historia. Uy, sí, aquí.